Para el módulo de Palestina contamos con el doctor Isaías Barrañeda Bajo. Es doctor por la Universidad Complutense de Madrid y profesor de Relaciones Internacionales en esta misma universidad. Sus áreas de especialidad son la política exterior de España y de la Unión Europea, la cooperación internacional, los procesos de cambio político en los países árabes y los conflictos de Palestina-Israel y el Sáhara Occidental. Durante muchos años ha trabajado con ONGs, movimientos sociales y sindicatos de trabajadores en el ámbito internacional. Buenas tardes, Isaías. El conflicto palestino se nos presenta muchas veces como un conflicto intricado, congelado e irresoluble. ¿Hay realmente conflictos irresolubles y, de ser así, debemos aceptar con fatalidad estos conflictos permanentes? Pues es cierto que hay varios, en realidad es una lista que no es corta, ¿no? De conflictos no resueltos que tienen una vida ya muy larga, es decir, que están presentes en la agenda internacional y en la información, ¿no?, que tenemos de algunas regiones desde hace varias décadas, ¿no? Algunos son más visibles que otros. De hecho, algunos están incluso hipermediatizados, ¿no? Con la pandemia se puso de moda la palabra infodemia, ¿no?, que era esa saturación de información que no necesariamente contribuye a entender mejor, ¿no?, los conflictos. Los hay, por lo tanto, muy tratados, muy visibles, y los hay que pasan más bien desapercibidos, ¿no? Y uno podría preguntarse si son intencionadamente invisibilizados o si por sus características, digamos, marginales, etcétera, no son tan visibles, ¿no? Hay algunos de estos conflictos que marcan la escena internacional o las dinámicas de una región determinada, ¿no?, que son algo así como una especie como de espina ahí permanente, y hay otros que ni siquiera tienen esa capacidad de influencia, pero eso no hace que desaparezcan, ¿no? Sin embargo, yo creo que la idea de conflicto congelado o irresoluble, que muchas veces utilizan los medios de comunicación, alegando que son conflictos complejos porque tienen que ver con cuestiones subjetivas, ¿no?, identidades, valores, o porque dependen de los intereses de terceros. Yo creo que es una idea cuestionable, ¿no?, la idea esa del conflicto congelado e irresoluble. Las dinámicas sociales, y los conflictos son una de ellas, no se congelan con el tiempo, al contrario, son permeables a todos los cambios que tienen, pues, las poblaciones que se ven afectadas, el contexto, etcétera, ¿no? Es decir, en vez de congelarse, lo que hacen en realidad es complejizarse, se complican, ¿no? Y no es que sean irresolubles, ¿no?, pero la solución, obviamente, al complicarse, se hace más compleja también, ¿no? Sobre todo si es una solución que tenga en cuenta, pues, principios del derecho internacional o de los derechos humanos, ¿no? Y es más compleja porque toca a los privilegios de una de las partes, generalmente, ¿no? La solución política tiene un coste, especialmente para aquellos que se han privilegiado de la permanencia del conflicto, ¿no? Yo creo que a veces se asume que hay conflictos permanentes y que, en cierta forma, se espera que o bien una de las partes se imponga o que se disuelvan, ¿no?, por sí solos, algo así como que se evaporen, ¿no?, o que se diluyan, ¿no? Eh, pero lo que vemos es que hay varios casos, ¿no?, que no se evaporan ni se disuelven, ¿no?, que perduran porque las poblaciones afectadas resisten, ¿no? Y desgraciadamente esas situaciones conllevan un enorme coste humano, ¿no?, de refugiados, desplazados internos, de víctimas directas, ¿no?, de los enfrentamientos armados, etcétera. Yo creo, para acabar un poco la pregunta, es: no deberíamos aceptar con fatalidad, ¿no?, la existencia de conflictos permanentes sin resolver, ¿no? Y ligado a esto, yo creo que no debemos permitir que la cooperación internacional al desarrollo contribuya, aunque no sea su intención,
a mantener sin resolver algunos conflictos, porque recordemos que la ayuda tiene por objetivo precisamente dejar de ser necesaria, ¿no? Para lo que debe ir, por lo tanto, articulada a la resolución del conflicto y no al margen. Bueno, creo que sería interesante si nos pudieses dar algunos ejemplos de estos conflictos congelados. Bueno, por ejemplo, los dos que más he trabajado más es el caso de Israel-Palestina, un conflicto muy largo, ¿no? Porque se inicia a finales del siglo XIX, va tomando distintos formatos, ¿no? Durante el Imperio Otomano, durante el mandato británico, con la independencia de Israel, durante la Guerra Fría hasta la actualidad, ¿no? Es un caso prototípico de conflicto que se percibe casi como irresoluble. Pero, ¿por qué irresoluble? No hay nada irresoluble en términos políticos, ¿no? El problema es que es tan asimétrico, ¿no? La confrontación, y además es tan complejo porque se han ido acumulando muchas dimensiones, ¿no? El colonialismo, el bloqueo de las instancias internacionales a la hora de encontrar soluciones, la ocupación, ¿no? Pero una ocupación prolongada, las prácticas en materia de derechos humanos. En los últimos meses incluso pues, se ha, digamos, instalado un nuevo enfoque, ¿no? Que es el tema del apartheid, ¿no? en Israel-Palestina. Ese es un caso. Otro caso también de conflicto de larga duración no resuelto, obviamente, es el del Sáhara Occidental, que nos toca muy especialmente a España, ¿no? Por haber sido la potencia colonial hasta 1976. Más de 45 años, ¿no? De conflicto no resuelto, en el que, en este caso, un conflicto que parece muy al margen, que parece no tocar los intereses duros de nadie, ¿no? Pero que no se ha resuelto porque la población autóctona del territorio no pretende, digamos, no admite ser víctima dócil, ¿no? De los hechos consumados, ¿no? Primero del colonialismo y luego de una ocupación también de carácter ilegal. Y hemos visto cómo esto termina reapareciendo, ¿no? Después de muchas décadas, y ahora se ha convertido en el trasfondo, pues, de una crisis bilateral entre España y Marruecos. Pero hay más, ¿no? El conflicto de Cachemira, Chipre, y hay muchos otros, ¿no? La cuestión del Kurdistán, etc. Ahora te quería preguntar, ¿cómo afectan las situaciones de dominación colonial y de ocupación en el desarrollo? Sí, las situaciones de dominación en general, ¿no? Es decir, de sometimiento por la fuerza, ¿no? Es decir, de violencia estructural, ¿no? Sea el colonialismo, sea una ocupación ilegal, etcétera, impiden, yo creo, la base misma de un desarrollo autocentrado y humano, ¿no? De hecho, la autodeterminación de los pueblos es un fundamento reconocido del derecho al desarrollo. En la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, que fue adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1986, en su artículo 1, es decir, es la primera formulación, ¿no? Se dice: el derecho humano al desarrollo implica también la plena realización del derecho de los pueblos a la libre determinación, que incluye, con sujeción a las disposiciones pertinentes de ambos pactos internacionales de derechos humanos, el ejercicio de su derecho inalienable a la plena soberanía de todas sus riquezas y recursos naturales. Es decir, hay una conexión básica entre la concepción del derecho al desarrollo y el derecho de los pueblos a disponer de sí mismos, ¿no? Y aunque las situaciones coloniales y de ocupación en algunos casos, ¿no?, puedan mejorar algunas condiciones de vida de la población dominada, es el caso, por ejemplo, de Palestina, ¿no?, donde los palestinos ocupados tienen un nivel de renta que puede ser más alto que el de los países vecinos, ¿de acuerdo? Pero eso no quita que la situación de ocupación imposibilita un verdadero desarrollo autónomo, ¿no?, y autocentrado de las sociedades. Y a la postre, obviamente, la ocupación termina condicionando y violando los derechos fundamentales de las personas. Por lo tanto, hay una conexión
Es decir, no se puede desarrollar un país bajo ocupación. No hay desarrollo de un territorio colonizado, ¿no? Es una condición prealable. En las últimas 3 décadas, Palestina ha sido sin duda un destino de importante esfuerzo financiero y técnico. ¿Cómo ha sido la experiencia de la cooperación internacional con Palestina? Cuando hablamos de Palestina, en realidad de los territorios palestinos ocupados, es decir, Jordania y Gaza, estamos hablando de un caso concreto, ¿no?, de territorio que sufre una situación de ocupación. Una ocupación, además, totalmente anómala, porque lleva más de 50 años, ¿no?, desde el 67, 68. A partir de 1994, los territorios palestinos se van a convertir en el beneficiario, en el destino de un enorme flujo de ayuda internacional, ¿no? Además, canalizada por actores muy diversos, desde organismos internacionales, financieros, en algunos casos, de cooperación técnica, la Unión Europea, los grandes bancos, las agencias de los estados, ¿no?, las fundaciones privadas, las ONG, los movimientos sociales, los comités de solidaridad. Es una especie como de la totalidad del abanico de los actores de la cooperación internacional se van a implicar en el apoyo a Palestina, y lo llamativo es que no va a ser una cosa puntual, sino que lleva durando más de 25 años, ¿no? Y no solamente ese esfuerzo se concentró en un momento determinado, sino que ha ido incluso creciendo. Y esto ha hecho que los palestinos sean la comunidad o una de las comunidades a nivel mundial que más ayuda per cápita han recibido en los últimos años. No siendo una población con una renta per cápita baja. Es decir, no podemos compararlo con otras poblaciones en el continente africano o en otras regiones. ¿Y qué explica esta focalización de tanta ayuda? Pues fundamentalmente la razón principal es que fue un componente que acompañó un proyecto político que se conoció como el proceso de Oslo, el proceso de paz de Oslo, por el que se pretendía resolver el conflicto israelo-palestino sobre el principio de que habría, al final del proceso, del acuerdo, 2 estados, ¿no? Un mini estado palestino en Cisjordania y Gaza y el estado de Israel. La comunidad internacional se focalizó para preparar las condiciones de un nuevo estado. Fue algo así como un esfuerzo colectivo para que los palestinos pudieran arrancar, ¿no?, instituciones, cuadros, programas, políticas públicas. Y insisto, no fue exclusivamente un apoyo multilateral y público, también fue de los movimientos sociales, de las ONGs y de otros muchos actores, ¿no? Pero ¿qué ocurrió? Ocurrió que el proceso político no llegó a puerto, se frustró a los 5 o 6 años, en el año 2000 más o menos. ¿Y qué ocurrió? Que la cooperación siguió fluyendo hacia Palestina. Es decir, que a partir del año 2000, es decir, hace ya más de 20 años, sigue llegando cooperación sin un proyecto político, ¿no?, al que estaba destinada. ¿Y por qué ha seguido fluyendo esa ayuda? Pues por varias razones. La primera es que, según el derecho internacional humanitario, en una situación de ocupación, el ocupante es el responsable de proveer de servicios públicos, educación, sanidad, etcétera, seguridad, ¿no?, a la población ocupada. La ayuda, en el caso palestino, la ayuda internacional, terminó desresponsabilizando a Israel. Israel dejó de cumplir con sus responsabilidades porque la ayuda internacional financiaba esos servicios públicos, ¿no? La segunda cuestión es que en el inicio de este proceso se creó algo así como un ensayo o un protoestado palestino, no plenamente soberano, se le empezó conociendo como Autoridad
Nacional Palestina y ahora se conoce como Estado de Palestina, pero en realidad no es un Estado plenamente soberano, que sin tener los medios para funcionar como un Estado, se ha convertido en una pieza clave, ¿no?, de la situación, porque en cierta forma reemplaza a las autoridades de ocupación israelíes previas. Y esta autoridad palestina es totalmente dependiente de la ayuda. Si no hubiese ayuda, ese pseudo Estado palestino se hundiría. Y nadie quiere que se hunda, porque todo el mundo sigue apoyando la idea de los dos estados. Por lo tanto, se ha creado una situación totalmente anómala, ¿no?, de financiación en un contexto en el que no hay acuerdo político. ¿Y cómo ha sido el papel que ha desempeñado la Unión Europea y en especial España? La Unión Europea y los Estados miembros, y entre ellos España, de manera muy destacada, porque España ha dedicado importantes volúmenes de ayuda financiera, técnica y a través de ONGs a Palestina en los últimos 25 años, han participado digamos, de este proceso. Es lo que algunos han llamado el modelo de la ayuda de Oslo, es decir, una ayuda que inicialmente tenía el objeto de contribuir a la construcción de un Estado y que ahora no hay acuerdo político y sigue fluyendo hacia Palestina. ¿Qué papel desempeña la cooperación internacional para el desarrollo en contextos complejos como el de Palestina? Esa es una pregunta bastante ¿Sí? difícil de contestar, ¿no?, Sí. y menos en unas pocas formulaciones, ¿no? Pero hay algunos principios básicos generales, ¿no?, de la cooperación al desarrollo, de la ayuda humanitaria, etcétera, que no debemos perder de vista, ¿no? Uno de los principios básicos es de que la ayuda, o que sea bien intencionada, no debe dañar más. Es decir, no tiene que aumentar el sufrimiento, ¿no?, o la carga, ¿no?, de la población, de una población desvalida o marginada, sometida, etc. Es un principio importante y a veces hay que hacerse la pregunta, es decir, a ver, ¿la ayuda está contribuyendo a resolver el problema o está alargando, ¿no?, el problema? Un segundo principio importante es que la ayuda está destinada a dejar de ser necesaria. La ayuda no puede plantearse como un proceso permanente, ¿no? La ayuda debe ir dirigida obviamente, a atender necesidades inmediatas, pero sobre todo a crear capacidades para que esas comunidades, ese país, esa economía, etcétera, funcione por sí mismo, ¿no? Por lo tanto, su objetivo estratégico es dejar de ser necesaria, ¿no? Pasa algo, digamos, anómalo cuando la cooperación cada vez es más necesaria y parece que eso es un pozo sin fondo y que los recursos que se transfieren a una situación como la de Palestina va creciendo, ¿no? Fíjate, algunos datos. En 1995, cuando se inició esa transferencia tan importante de ayuda a Palestina, la autoridad palestina recibía cerca de 500 millones de dólares al año. Bueno, 15 años después, en el 2010, la autoridad palestina recibía 2.400 millones de dólares. Es decir, casi 5 veces más, justo cuando la solución política se había evaporado. Es decir, cuando se dan dinámicas de ese tipo, obviamente algo va mal, ¿no? En el caso concreto palestino, cuando uno se pregunta, ¿no?, ¿qué papel desempeña la cooperación internacional para el desarrollo? Yo creo que la pregunta de fondo es en qué medida la ayuda, además, digamos, de atender las necesidades más urgentes, humanitarias o de emergencia, en qué medida la ayuda contribuye a resolver el problema, ¿no? Contribuye, digamos, a acabar con la situación que genera esa necesidad de apoyo externo, ¿no? Yo creo que el caso palestino es un muy buen ejemplo que nos obliga un poco a reflexionar críticamente, ¿no?, sobre la necesidad a veces de revisar, de dar nuevos enfoques a la cooperación internacional, especialmente cuando
hay una situación política tan grave, ¿no?, como puede ser una situación de colonialismo y de ocupación. Una pregunta que puede ser a veces muy básica, ¿no? A ver, si el ocupante, en este caso Israel, construye un muro que separa a un pueblo de su centro de salud, es decir, la población deja de poder acceder a su centro de salud. ¿Qué tiene que hacer la cooperación? ¿Construir un centro de salud en el pueblo que ha quedado aislado o luchar políticamente porque ese muro que es ilegal, ¿no?? Ha pasado estos días en Gaza, una destrucción importante después de la campaña militar de Israel contra la Franja de Gaza en mayo de este año 21, ¿no? Se han destruido instalaciones, escuelas, etc. Obviamente se tiene que reconstruir, pero ¿basta reconstruir, no hacer nada más? ¿O la cooperación debería ir ligada también a un compromiso de los donantes para que esas situaciones no se repitan? Protección internacional, exigencia de que el ejército israelí asuma la reconstrucción o el pago de las... En suma, yo creo que la ayuda debe ser parte de la solución y no puede ser capturada, ¿no?, y convertida en parte del problema, ¿no?, aunque en algunos casos se haga con buenas intenciones. La cooperación no puede ser parte del problema. Y cuando es parte del problema, se requiere obviamente una revisión crítica, ¿no? Y yo creo que los palestinos lo han exigido, se lo han exigido a los donantes, y a veces algunos donantes, la Unión Europea, algunos países donantes, España entre otros, tienen un poquito de retraso a la hora de entender esas situaciones, ¿no? Pues ahora con esta nueva... No es que haya cambiado tampoco nada igual en este mayo del 2021, pero sí que ha tenido mucha repercusión social. ¿Y qué puede significar esto, sobre todo en un mundo en el que ahora estamos mucho más conectados, en el que a través de las redes sociales tenemos la oportunidad de ver lo que está sucediendo en el conflicto? Yo creo que lo que ha ocurrido en estas 3 semanas, ¿no?, de confrontación, han sido 11 días de campaña militar, pero en realidad se llevaban ya casi 10 días de disputas en la calle, de protestas, de represión, etc. Yo creo que, por un lado, es más de lo mismo. No es la primera vez que hay una respuesta militar contra Gaza, no es la primera vez que ciertos grupos palestinos utilizan la violencia también indiscriminada, ¿no?, contra la población israelí, pero esta vez han ocurrido algunas cosas relativamente novedosas, ¿no?, que vamos a ver si se desarrollan con el tiempo o si apuntan a algún tipo de... y que en cierta forma ilustran esa complejización que decía al principio, es decir, que el conflicto no se resuelve, pero aparecen nuevos elementos, ¿no?, que lo hacen más complejo. Una de las cuestiones más llamativas de lo que ha ocurrido en estas últimas semanas en Palestina es que las protestas han unificado en cierta forma al conjunto de palestinos independientemente de dónde estaban. Obviamente los más tocados, ¿no?, por la violencia se han implicado en las protestas, en Gaza, en Cisjordania, en Jerusalén, pero ha ocurrido una cosa muy llamativa, y es que los palestinos que viven dentro de Israel, y que son el 20% de la población israelí, es decir, estamos hablando de palestinos que desde el punto de vista de la identidad cultural y nacional son palestinos, pero que tienen carnet de identidad israelíes y votan en Israel y son ciudadanos israelíes, pues esa población que siempre se ha sentido marginada se ha unido a las protestas. Por primera vez en la historia reciente de Palestina ha habido huelgas generales en el conjunto de la Palestina histórica, es decir, dentro de Israel, en Cisjordania, en Gaza. Hemos visto también movilizaciones coordinadas de los palestinos que están en Jordania y en el Líbano, que han saltado las verjas fronterizas, ¿no?, como formas de demostración. Y es muy llamativo porque los palestinos han llamado a estas semanas la intifada de la unidad.
curiosamente los medios de comunicación internacional, que son tan amantes de ponerle calificativos a cualquier cosa, las revoluciones de los colores, la revolución del jazmín, las primaveras árabes, bla, bla. Sin embargo, esta vez parece que les incomodaba hablar de la Intifada de la Unidad, que es el nombre que ellos mismos se han puesto. ¿Por qué? Porque hay una emergencia de una percepción unitaria, independientemente de dónde se encuentren los palestinos. La segunda cosa muy interesante es que gran parte del debate y del relato que se ha articulado en torno a la cuestión palestina en estas últimas semanas ha introducido nuevos términos, nuevos conceptos, como es colonialismo y como es apartheid, cosa que antes la utilizaban algunos pequeños grupos, algunos analistas, etcétera, pero era como un tema incómodo, ¿no? Sin embargo, ahora el embajador de Francia en Israel ha hablado de apartheid en Israel, los medios de comunicación en Estados Unidos han hablado de colonialismo. Es decir, hay en la percepción y la interpretación del conflicto un cambio también, ¿no? Y es muy llamativo. Y en tercer lugar, yo creo que los medios de comunicación, sobre todo las redes sociales, etcétera, han permitido ver lo que está ocurriendo de una forma muy descentralizada y eso ha llamado la atención a la conciencia pública internacional. Y hay un componente ahí de presión sobre Israel que le ha obligado pues, a aceptar un alto el fuego a los 11 días. Podría haber seguido, podría haber destruido la franja de Gaza, pero a los 11 días aceptó un cese al fuego, no por las presiones diplomáticas, sino fundamentalmente por el deterioro de la imagen pública de Israel, ¿no? En gran medida provocado pues, por esa imagen, ¿no? Que se ha dado durante el conflicto. Pero bueno, como decía al principio, son conflictos que se complejizan con el tiempo, que incorporan nuevas dimensiones, ¿no? Y que probablemente no desaparezcan esas dimensiones, sino que se integren a lo que es el conflicto hasta el día de hoy. ¿Han permitido las redes sociales combatir el discurso de la necesidad de seguridad y de protección del Estado israelí? Yo creo que sí, que no digo que sea lo fundamental y lo único, pero es un elemento más, ¿no? Y moviliza a la población, a los ciudadanos, a los analistas, los periodistas empiezan a modificar también un poquito su percepción de las cuestiones. Recordemos que muchas veces los mediadores en el proceso de información reproducen cosas que han construido otros, ¿no? Y por lo tanto, a veces no lo conocen suficientemente a fondo, pero consideran que tal formulación es suficiente para explicar algo. Y cuando eso va cambiando, cuando el relato mayoritario, cuando las cosas se hacen evidentes, etcétera, poco a poco va cambiando, ¿no? Y yo creo que en Israel hay una percepción de tener una imagen muy deteriorada en el exterior, no solamente en la opinión pública, sino también cada vez más en los centros de decisión y yo creo que se han sopesado ahí los costes, ¿no? Los costes políticos. Hay cuestiones que son básicas, sencillas, ¿no? Es decir, de acuerdo, un Estado tiene el derecho a defenderse, ¿no? Cuando es agredido, pero un pueblo ocupado, ¿quién le garantiza la seguridad, ¿no? La comunidad internacional, ¿dónde está? ¿No? O simplemente se le permite a cualquiera que haga lo que quiera con una población. Bueno, ahí todas esas limitaciones que tiene la arquitectura internacional, multilateral, el propio derecho internacional, bueno, pues no dan respuestas efectivas, ¿no? Y se producen disonancias, ¿no? Y por lo tanto hay algo que falla, ¿no? Y yo creo que el espíritu crítico y que una visión un poquito también diferente se va imponiendo poco a poco. Pues muchas gracias. Yo creo que ya la última pregunta es si nos
¿Con qué 3 puntos te quedarías de la ponencia de hoy? Y si pues un poco nos comentas cómo crees que va a evolucionar, aunque al final es un conflicto que no se puede prever, pero un poco hacia dónde crees que van a ir los siguientes pasos. A ver, yo creo que el caso de Palestina es un caso muy ilustrativo, paradigmático, ¿no? En el que una situación, digamos, anómala, ¿no? de violación de derechos fundamentales, de derecho a disponer de sí mismo, de una población, etcétera, se ha enquistado y llama a la comunidad internacional a que sea coherente en la resolución, ¿no? Esa sería la primera cuestión. Es decir, esto no se resuelve exclusivamente en una relación bilateral entre Israel y los palestinos. La comunidad internacional tiene responsabilidades, y debería actuar de una forma diferente, etc. Esa es la primera cuestión. La segunda es que a la hora de utilizar instrumentos, a veces las buenas intenciones en un marco muy específico pueden terminar, digamos, convirtiéndose en perversas. Es decir, es ese dilema de la cooperación, por ejemplo, o la diplomacia, ¿no? En vez de ser parte de la solución o un instrumento para resolver, se termina convirtiendo en parte del problema, ¿no? Porque lo alarga, porque permite que la dominación se adapte, se prolongue, ¿no? durante el tiempo. Y yo creo que lo tercero es que al final el protagonismo lo tienen los pueblos, ¿no? Lo tiene la población en concreto, la población palestina, la población israelí, ¿no? Y la cooperación, la solidaridad, etcétera, debe prestar atención, oídos, ¿no? a cómo lo viven, ¿no? A sus demandas, a las nuevas realidades que expresan, etcétera. Y a veces con formatos un poco tecnocráticos, ¿no? De cooperación. Es decir, la cooperación puede ser reembolsable o no reembolsable, y puede ser a través de proyectos o tal, o puede ser técnica o puede no ser, a través de estructuras que son producto de una historia muy particular de los países donantes, pues no necesariamente se adaptan a realidades concretas, ¿no? Y yo creo que la lección básica, ¿no? Para la cooperación es primero escuchar, entender, ¿no? Y luego construir juntos pues algunas vías, algunas líneas, ¿no? de trabajo. Y sobre todo no pensar que la cooperación es la solución. La cooperación es una pequeña contribución colateral, ¿no? No más. Pues estupendo. No puedo más que darte las gracias por por esta ponencia tan maravillosa y por acercarnos un poco a la realidad y a lo que ha estado pasando en las últimas semanas y en los últimos 75 años. Que vaya bien. Muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego.